Hola, zaragocistas. A la fin plegó a primera victoria con Gavi, que ya era menester y que espero que sirva pues, para quitarse esa losa mental que tenía el equipo y que pueda conseguir las victorias que en cada administramos para poder salvar a categoría y que también pues o partido contra demostrar que en esta categoría lleguen sabido que no se puede ni dar por perdido ni por ganado de un partido entre un equipo que se nos daba mal, lo Mirandés, que ya llevaba varios partidos sin que se le pudiese ganar, que hemos ganado jugando mejor, jugando peor o está en un partido igualado y en un partido que se veían bien claras esas coordenadas. Con Gaby, un equipo junto, solidario, llega a destacar que jugadores que llegan una mica eso sospeita como a Duárez o a Quecha, lo menos se les vio actitud, que es lo mínimo que se les puede pedir. También celebraron bien, o gol, la victoria, y administramos a todos los jugadores y más a dos jugadores que se presupone que son dos que tienen más calidad de la plantilla en cada que esta temporada pues no se les haya visto apenas res de lo que pueden hacer, pero bueno, pues a la fin, pues como digo, se administra todo. Esa actitud pues se veía pues que si no te salen muy de bien las cosas en ataque, pues al menos en defensa, pues es una buena actitud, colaboras, vais a defender y cumples con lo que te dicen. Gaby, me pienso que también quiere minimizar a serlos que tanto nos han penalizado este año en gols, en puntos y un equipo por gordito cuando tiene balón para buscar la portería con balones luengos, con mucho gordito y que me pienso que busca eso, ¿no? Pues no tener pérdidas en puestos peligrosos y que el equipo contrario pues te pueda hacer gol con poca cosa como nos ha pasado en muchos partidos esta temporada. Y después con también como llega en el estadio, pues que invento diga la victoria, pues también es difícil que el equipo pierda cuando a Roma le da inventa de esa manera y llegó 100 de lo que había en juego y te empenta y fa pues que todos den una mica más. Y un antes que con todo y con eso de que perdió, a yo me hacía una mica más gol que no o partido de ida porque a lo menos pruebo de jugar una mica y que bueno pues también esa racha que lleva de 2 puntos en 7 partidos fuera de casa pues se le lleva que y un equipo muy fuerte en casa suya pero que fuera se le puede meter mal como así no fue y antimas pues con esta victoria y una cosa importante porque metemos a más equipos en la lucha porque no me feba hoy ni venga ni media que no más ese nos, el de y nosotros y sé que decía que no se contaba que parecía que ya era una zona que da la clasificación pues ahora mismo el equipo que lle cayendo y el Sporting y que tiene ahora mismo las mismas sensaciones y dinámica que nosotros antes da plegada de Gaby. Así es que bueno, pues cuando partió en casa con ellos y también se le ganase, pues se le mete también a la ida y cuando más X llega, pues mejor porque así no es también no había ningún equipo que no se chuve cosa. También a destacar, pues, Jair, que con
a temporada que leva pues estió bien antipartido do gol y que un jugador que en un sistema como el de Gavi pues puede hacerlo bien porque Alto Vaso defiende bien el área, va bien de cabeza y lo que no puede hacer pues es defender a campo abierto, pero recuerdo o partido con la Granada con Víctor Fernández que como recurso puntual para defender balones aéreos pues lo fació bien, en cara primero que la chencoreaba Juan despesaba de cabeza y un jugador pues que a la fin sigue jugando ya pues que a planificación pues no ha estado bien en esa parcela, pero ahora pues cal ir todos juntos con lo que día en esta salvación y bueno pues ya en el estío pues pensar en planificar mejor a temporada venir. Yo también me sorprendió las declaraciones de Alessio Liski que decía una cosa pues también de una raza insidiosa de entonces visto, no sé si nada más preguntabas periodistas de Miranda porque siguen a suyo aquí, pero si fas una queixa pues di claramente pues y esto de entonces visto pues no sé, yo no he visto sacar partidos dominantes como para decir si ha estado perjudicado o no, pero no partido do domingo pues por una vez yo pienso que el árbitro estuvo bien y que obviamente pues no perdió por la árbitro, sino que me pienso que por la suya falta de ambición. Alto Vaso en el minuto 70 pues yo en vez de que en partidos padillanos pues a la fin pues no se van un gol en los varios minutos y que podrían haber aprovechado una mica más a necesidad do Real Zaragoza. Tampoco no se le puede criticar a Guaire cuando tiene a Mirandés ahí, ¿no? Pero que si fas una queixa pues como metí en Twitter el año pasado cuando ganó si es queda sin tirar a portería pues esto condescendien de alabar a Real Zaragoza que ya es muy fácil cuando ganas, pero que esto mal perdedor esta vez con unas queixas que no tenía razón. Si también os arbitraches que le fango con unas circunstancias por diferencia en nuestros equipos, pero no partido de ida que Rey también salió a no querer jugar y que había un árbitro que se lo permitió, pues también eso le frega hoy, pero eso no lle jugar o fútbol y la árbitro pues arcediano tenía suyos errores como siempre va a haber, pero pienso que sabía pues qué tipo de partido y era con tensión, con muchas cosas en juego que estuvo dialogando y que Alto Vaso pues tenía un criterio padillano en señalar faltas y sacar tarjetas amarillas y a la fin de por lo que yo juzgo a un árbitro y no por una jugada puntual que siquiera tengo una jugada polémica, pero también es muy fácil pues ese populismo de cómo jugó contra el Real Zaragoza pues en digo porque siempre va a tener una repercusión mayor que si lo dices pues con cualquier otro equipo. Pero bueno, las coordenadas del Real Zaragoza con Gavi que resucitó mentalmente a este equipo y en cuanto a confianza y autoestima pues son las que son un equipo mucho más pragmático
Jale va a hacer, que en defensa ya Chinachan a millorando, y con un 11 que podría haber sorprendido, si por ejemplo sin ningún lateral pudo, pero que le salió bien y que al fin pues por encima de jugadores y de sistemas pues la propia actitud y hacer las cosas bien, y más en un fútbol pues que me pienso que va pues a que los jugadores puedan hacer muchas cosas en el campo y jugadores polivalentes, y que a exposición pues puedes partir de una posición en el campo pero puedes hacer más cosas y poder jugar pues lo mismo que antes esos extremos no se van a defender y ahora se les demanda que lo fregan, o antes esos laterales, salvo unos pocos, sobre todo los brasileños, pues se limitaban a defender y pocos atacaban. Pues el fútbol va evolucionando también pues a una mayor polivalencia y hacer más cosas. Así es que bueno, pues con una esperanza mayor y con y con la idea pues que este equipo pues, puede ganar un partido y ver si se ha quitado ya esa losa mental, y también lo que iba a incidir Gaby de no tener mierda nada a la ramadera, sino que si te equivocas pues continuar insistiendo. Venga, bueno.